Listo, Ale. Muy buenas tardes a todos y todas los participantes del Diplomado Superior en Vinculación Universidad-Sociedad. Tengo el honor en esta tarde de poder presentar una entrevista especial exclusiva que nos brinda la profesora Silvia Valenzuela, quien es representante de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria por las Universidades de Colombia y además compañera con la que trabajamos y compartimos espacios de formación, pero también de investigación en el Grupo Claxo Extensión Crítica, Teorías y Prácticas en América Latina y el Caribe. En esta ocasión hemos invitado a nuestra querida amiga Silvia para que nos cuente sobre la historia y el recorrido que ha hecho la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, que ha sido prácticamente una de las primeras redes de internacionalización de la extensión, que ha propiciado el intercambio de experiencias, la formación de nuestros equipos y, por supuesto, la constitución de nuevos espacios de formación y de investigación, así como de trabajos y de enriquecimiento teórico y práctico en diferentes universidades latinoamericanas y caribeñas. De tal manera, pues, que hablar sobre la historia de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria también es hablar de la historia de la extensión universitaria en América Latina y el Caribe, tomando en cuenta que en esta red tan importante de colaboración académica participan muchas de nuestras universidades públicas de la región, que hoy por hoy estamos construyendo un vínculo fuerte y sostenible con organizaciones, con movimientos, con instancias, con el Estado mismo en algunas de nuestras regiones y países, y por supuesto considerando y tomando en cuenta que muchas y muchos de los aportes teóricos, metodológicos, se han derivado del trabajo y de todos los espacios, eventos, jornadas académicas que esta importante red de colaboración en extensión universitaria ha propiciado en la región latinoamericana y caribeña. Así que para nosotros es un honor poder contar con Silvia, quien además aportó un artículo sobre la historia de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria hace algunos años, y desde donde entonces vamos a lanzarle a la invitada algunas preguntas que estaríamos nosotros poniendo en perspectiva en este diplomado para efectos de poder continuar con el debate y la reflexión tan necesaria para que nuestras y nuestros participantes de este diplomado puedan entonces contribuir con sus aportes, conociendo todo este recorrido histórico que nuestras redes de colaboración vienen emprendiendo y que también vienen forjando elementos teóricos y metodológicos para trabajar y mejorar la práctica de la extensión en nuestra universidad pública latinoamericana. Entonces, Silvia, bienvenida. Esperamos que estos 45 minutos que hemos programado de entrevistas sean provechosos y que podamos conversar de manera abierta, flexible. Más allá de las preguntas que yo pueda lanzarte, también tus comentarios, tus aportes, tus acotaciones son valiosísimas para nuestros participantes y también para poder continuar después de esta entrevista, continuar otros espacios también de intercambio de información contigo. Así que espero que seas muy bienvenida. La primera pregunta, Silvia, que se deriva prácticamente de la lectura del documento que tú aportaste, del artículo que sale publicado en la revista Macé. Ujú. Pues lo primero que llama la atención del artículo que compartiste, Silvia, es el recorrido que la Unión Latinoamericana viene haciendo desde hace muchísimos años, estamos hablando de décadas de trabajo. Ujú. Entonces, ¿cómo fueron esos primeros años? ¿De dónde surge esta propuesta de manera concreta? ¿Hay algunos actores decisivos, institucionales, profesionales que podamos identificar en este recorrido y que impulsaron la idea de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria? ¿En dónde se dio esto? ¿En qué país? ¿En qué países? ¿En qué regiones? ¿Quiénes fueron los primeros que le dieron vida a la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria? Bueno, primero, muy contenta de estar en este espacio, muy agradecida por la invitación y también muy contenta de que puedan estar aprovechando estos espacios de formación en extensión universitaria, que hagan parte de este diplomado, que es una de las estrategias magníficas que de manera reciente venimos haciendo en Latinoamérica y el Caribe, porque realmente desde allí es de donde logramos adquirir conocimientos, mejorar el ejercicio mismo de nuestra función sustantiva. Entonces, muy agradecida y muy contenta de poder acompañarlos en este espacio. Como decías, Ivania, pues creo que venimos caminando juntas en este recorrido de la extensión ya hace unos añitos. Hemos aprendido, seguiremos aprendiendo. Yo, la verdad, les compartiré algunas cosas, pero estoy segura que voy a aprender también mucho de ustedes.
En relación a lo que tú me preguntas, bueno, la ULEU efectivamente no solamente es una de las pocas, casi que yo diría que la primera red latinoamericana que se ha enfocado en este tema de la extensión, de la proyección social, de la vinculación, y que comenzó como muchas de las redes que tenemos en el entorno hoy en día, un trabajo muy de amigos como estamos en estos espacios, muy de colegas, donde comenzaron a unirse a pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo va este tema de la extensión? Y a partir de allí, sobre el segundo semestre de 1993, se reúnen entonces esos amigos, como digo yo, en algo que en su momento fue denominado el primer encuentro bilateral cubano-venezolano de directores de extensión y de cultura. Entonces fue un grupo de, digamos, de directivas de esta función sustantiva, específicamente de Cuba y de Venezuela, que comenzaron a dialogar e intercambiar un poco su experiencia, a mirar una posible agenda conjunta y a trabajar a favor de esta función sustantiva. Este primer encuentro se llevó a cabo en febrero, perdón, en mitad de año del 93 y de manera consecutiva ya comenzó, digamos, todos los años a tratar de institucionalizarse. En febrero del siguiente año se repitió nuevamente en Cuba, ya involucrando un poco más de actores. De aquí creo que una de las personalidades que vale la pena resaltar y rescatar, digamos, de todo este ejercicio que ha estado muy constante es Gil Ramón González, una de las primeras personas que estuvo siempre ahí al frente desde Cuba, tratando de organizar y de liderar todo este ejercicio. Entonces, en esa medida, pues la ULE hoy en día tiene más de 20 años de venir trabajando la extensión. Sin embargo, esos 20 años se dividen en dos momentos. El momento previo a su formalización y luego ya una vez está constituida. Entonces, en ese momento previo viene lo que les comentaba, de que nace como un trabajo muy informal desde 1993, muy de colegas, muy de amigos. En ese momento no se llamaba OLEO, simplemente era un encuentro bilateral entre personas que compartían, digamos, esos ideales, ese interés, esa preocupación por la extensión. En ese primer momento, digamos que los diálogos y el intercambio se centró un poco en torno al perfil de las personas que estaban vinculadas a esta función de extensión, en torno a las políticas que también existían en el momento y sobre todo en cuanto a la concepción o definición de la función sustantiva. Entonces, ese es como el hito que le da, digamos, la fuerza y la raíz a la ULEO. A partir de allí, como yo les comentaba, entonces ya se siguieron haciendo encuentros de manera mucho más periódica y se fueron sumando otros actores. En el 95, por ejemplo, el encuentro se llevó a cabo en Venezuela porque fue uno de los acuerdos justamente entre ese equipo de colegas. Un año lo hacemos en Cuba, al otro año lo hacemos en Venezuela. Ya muchos años más adelante, pues ya no eran solamente dos países, entonces ya comenzamos a rotar y a cambiar un poco esa dinámica, pero los primeros años fue así, un año Cuba, al año siguiente Venezuela, y para 1995 ya no solamente eran esos dos países, sino que también aparecen en ese escenario un grupo de personas colombianas, acá justamente de mi país, que se suman a ese trabajo, que se suman a ese esfuerzo y que comienzan a mirar, bueno, necesitamos definitivamente una mirada o una definición conjunta de qué es la extensión universitaria en nuestra región, porque estamos viendo muchas cosas y necesitamos unificar, definir, pero también necesitamos mirar cómo vamos a gestionar esta función tanto al exterior de la institución como hacia el interior de las mismas instituciones. Entonces, comenzó ya a ampliarse un poco el panorama. Se acordó seguir haciendo esos encuentros que hasta el momento todavía se llamaban encuentros binacionales, a pesar de que ya había más países, y se comenzó a pensar en ese momento, en 1995, en construir un espacio ya mucho más formal, más colectivo, con una denominación propia,
que nos llevara a unirnos como región latinoamericana y caribeña en torno a la función sustantiva. Entonces, eso es como el primer momento. Con este recorrido, Silvia, estamos viendo entonces que cuando se crea la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, también a la par se están dando ciertas preocupaciones entonces por el quehacer de la extensión, por su definición, por su marco conceptual, por su quehacer y por caracterizar qué era la extensión en ese momento. ¿Nos puedes comentar un poco, digamos, la preocupación del marco conceptual? ¿Nos puedes comentar un poco cómo era reconocida la extensión en ese entonces? ¿Cuáles eran sus características o por lo menos cuál era la connotación del término extensión que en ese tiempo estaba en auge, ¿no? Que estamos Ujú, hablando de la década de los 90 y que sabemos que ujú. había muchas tensiones y disputas con respecto al quehacer de la función universitaria de extensión como la conocemos hoy en día. Claro que sí. Precisamente había muchas miradas, porque tampoco existía el trabajo formal en red. Cada uno venía como islitas, entonces las miradas eran muy distintas. Y digamos que parte de lo que se trató de hacer en ese momento, o una de las líneas fuertes, mejor, que había, era todo el tema de la cultura. Entonces, la extensión universitaria, visto o entendido o gestionado desde la cultura, como una estrategia, como un horizonte que nos permitía llegar a los diferentes territorios, trabajar en torno a desarrollo humano, pero mucho más, insisto, desde la cultura. Y en algunos otros escenarios, digamos que comenzó a gestionarse también esta función sustantiva más como una manera de recibir algún tipo de ingreso económico para las instituciones. Entonces, había miradas muy distintas, digamos, no existía la conciencia real de lo que era la función sustantiva o se desconocía un poco la esencia, el hito fundacional y cada uno estaba cogiendo como por una vía. Había un grupo muy grande, entre ellos Cuba, pues que estaban, como mencioné ahorita, con todo el tema de cultura. Entonces, la extensión desde la cultura, de hecho, estos antecedentes, como les decía, eran los encuentros bilaterales de directores de extensión y cultura, porque la cultura era la que estaba marcando un poco ese ejercicio en ese momento, ¿no? Era como la mirada que existía, era un poco como, bueno, vamos a llegar, la universidad va a salir y va a llegar a cualquier lado, no estaba tan organizada, ¿sí? Se sabía que desde extensión había que relacionarnos con el entorno, pero pues cada uno mira a ver cómo lo puede o cómo lo quiere hacer o cómo le interesa poder hacerlo. Entonces eran como las miradas que estaban en ese momento y que quizás a partir del 96 comienzan a cambiar un poquito, comienzan ya a tener un norte diferente, porque justamente a mitad de año, o sea, junio de 1996, el encuentro correspondió en ese caso a Cuba nuevamente, a La Habana, y en ese momento entonces cambia ya la denominación del encuentro y comienza a cambiar el enfoque mismo, porque a partir del 96 se crea digamos se implementa el primer encuentro latinoamericano, ya dejamos lo bilateral, y ya desaparece el tema de la cultura y entonces desde el 96 la mirada es encuentro latinoamericano de extensión universitaria. Y años más adelante también sufrió algún ajuste en la denominación y comenzó a conocerse como los CLEUs, los congresos, ya no los encuentros, sino los congresos latinoamericanos. Y en ese mismo momento, entonces, esa mirada que había tan dispersa de la extensión, a partir de este grupo que se viene organizando, entonces se propone que en la misma línea de los encuentros, pues se genere un órgano o una instancia latinoamericana que permita dar línea justamente en la materia de extensión y que permita unificar un poco esa mirada y tener unos proyectos o unas actividades, unas acciones mucho más conjuntas, una agenda, digamos, compartida que facilite un poco pues esa mirada, ¿no? Eh, Eso, digamos, básicamente en cuanto a esos cambios. Y lo otro es que a partir de ese mismo año, justamente para comenzar a unificar esa mirada, se comienza a hablar de la necesidad de que no solamente se hiciera un órgano que pudiera liderar, digamos, sino que también comencemos a sistematizar para comenzar a mirar
cada uno cómo estaba entendiendo justamente la extensión, qué estaba pensando, cómo podíamos unirnos, entonces comienzan a enfocarse un poco más o a enderezarse, digamos, ese camino. Comenzamos todos como por un mismo camino a partir de 1996. Excelente recorrido. Me pongo a pensar mucho en el dato que nos acabas de dar del taller que hizo, digamos, el punto de inflexión o tal vez no el punto de inflexión, sería más el salto que hace para la concepción y el trabajo en red, que es tan valioso que se refiera al trabajo que ya venía haciendo con Cuba el doctor Gil Ramón, Ujú, que por cierto, pues también fue de las primeras personas que pude y tuve el honor de conocer, ¿verdad? En esto, en los inicios de la extensión, cuando nosotros recién ingresábamos en el 2013 a esta red de colaboración académica tan importante. Silvia, y tu valoración de los encuentros de ULEU, de los congresos, de las jornadas, porque si bien es cierto, pasan de ser encuentros bilaterales a ser congresos, ujú, ¿cómo se da ese salto? O sea, estamos hablando que el congreso tiene un alcance mucho mayor. ujú. Es decir, los congresos ya constituyen entonces espacios de debate y reflexión académica más profundos. Los congresos ya tienen características un poco más amplias, es decir, tienen ejes temáticos, tienen un alcance definido, tienen una Ujú. declaratoria, o por lo menos eso es lo que he experimentado en los últimos en los que he participado, que creo que han sido 3. Entonces, cuéntanos cómo fue ese proceso de salto de jornadas a congresos y qué implicaciones tiene eso para el fortalecimiento del debate teórico y metodológico del quehacer de extensión para Latinoamérica. Claro que sí. Pues precisamente al ver que éramos muchos, y bueno, yo me incluyo, no estuve en el origen, pero me incluyo, digamos, como miembro de la ULEO, al ver que éramos muchos los que veníamos caminando en ese ejercicio, que ya no eran solamente dos naciones, ni dos equipos, sino que ya éramos muchos y que estaban participando de diferente manera en este ejercicio, pues lo primero fue comenzar a cambiar esa denominación, porque como bien lo dices, pues un congreso ya tiene un alcance diferente. Lo segundo fue comenzar a trazar unas temáticas específicas, tratar de procurar una agenda en la que se fueran abordando las problemáticas del momento, se fuera trabajando de manera conjunta y en esa medida pues pasamos de un encuentro bilateral en el 93 a un encuentro ya latinoamericano en el 95, a los CLEUs ya más adelante, y que finalmente se retoma nuevamente el encuentro latinoamericano, ya alcanzando una versión 16 en este año, encuentros en los que se ha pasado por muchos países, tratando también de darle un poco la participación y la oportunidad a todos. Creo que aquí todos tenemos que aportar. Entonces, ese salto, ese cambio ha permitido ampliar mucho los horizontes, ha permitido que todos participemos, que todos estemos presentes, que todos aportemos, que todos construyamos, digamos, en el mismo ejercicio. Y estamos hablando que la cantidad de congresos, pues como les digo, vamos en la versión 16 próximamente ahorita para octubre, que ojalá todos nos puedan acompañar del 26 al 29, que está liderado por Costa Rica. Pero estos congresos han pasado entonces por muchos países. Los primeros siempre estuvieron desde Cuba y Venezuela, pero ya con ese salto entonces entran a ser sedes de los congresos países como Brasil, como Colombia incluso en el 2007, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Argentina, Ecuador, Costa Rica también ha sido sede, es decir, han sido muchos los países que han tenido esta oportunidad. Muchas las temáticas se ha procurado no repetir y trabajar, digamos, como venía diciendo, un poco en respuesta al entorno inmediato y al contexto para poder aportar un poquito, digamos, a esas problemáticas y seguir trabajando de manera conjunta, ¿no? Entonces, en ese ejercicio, pues es mucho lo que ha habido, mucho lo que se ha trabajado. En el 97, por ejemplo, que es el segundo congreso, ya como encuentro latinoamericano, comienzan a trabajarse un poco
esas políticas, pero también esas tipologías o esas formas de hacer extensión. Entonces, en la medida que ha ido pasando el tiempo, que hemos podido ir caminando en ese recorrido, pues se ha procurado que también las temáticas y la organización vayan un poco por ahí. Los primeros un poco en torno a esa organización, a pongámonos de acuerdo y dialoguemos en cuanto a cómo estamos concibiendo la función sustantiva, cómo la estamos haciendo, cuáles son las tipologías, y ya mucho más adelante, pues las temáticas, digamos, han variado y han sido ya un poco más inclusivas, entonces ya teniendo esos horizontes claros, pues ya pudimos comenzar a decir, bueno, entonces miremos el ejercicio de género, de comunidades étnicas, de trabajo, digamos, de los mismos estudiantes. Comencemos a involucrar otra serie de elementos en el ejercicio y la reflexión de esta extensión universitaria. Y eso se fue consolidando mucho más en la medida que se acercaba ya el hito fundacional de la extensión, porque pues, perdón, de la ULEO, porque estos son momentos previos al nacimiento de la ULEO. Ya cuando entra como tal la ULEO propiamente como red constituida, formal y demás, pues ya la estructura obviamente se formaliza, se estandariza, como muy bien lo mencionas, son congresos ya pues con una amplitud por lo menos de unos 3 días, de unas jornadas fuertes, congresos como pues muy bien lo mencionabas, con una declaratoria formal a la cual hay que hacerle seguimiento también, bueno, en qué quedamos, qué ha pasado, cómo lo vamos a hacer, pero adicionalmente son espacios que si los comparamos con el primer encuentro bilateral con un grupo, que eran más o menos unas 8 personas, a este Congreso de Costa Rica 2021, en el cual tenemos inscritas 2.300 personas prácticamente, 2.200 algo, pues vemos cómo hemos crecido, cómo nos hemos unido y cómo ese camino cada vez se hace más robusto en la medida que todos estamos aportando. Silvia, y con estos congresos, desde tu propia perspectiva, ¿cuál es el aporte que ellos mismos han generado en la gestación de otras redes de colaboración académica y en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones para mejorar las prácticas de extensión, para fortalecer los vínculos entre las mismas universidades y sus equipos de trabajo y para fortalecer la misma política regional de extensión universitaria tanto en América Latina como en Centroamérica? Bueno, yo creo que este tema de los congresos ha sido uno de los elementos fundamentales para el ejercicio mismo y la robustez de esta función sustantiva, porque justamente han servido de escenario, han servido de plataforma para que las diferentes instancias institucionales puedan reconocer lo que es y lo que puede llegar a generar la extensión universitaria. Entonces, eso ha permitido que comencemos a hablar de internacionalización de la extensión, como quizás hablábamos esta mañana en el otro encuentro, ha permitido que que comencemos a reconocer que no estamos solos en el camino, a reconocer que es válido no ir tan adelante, sino quizás ir un poco más atrás, pero que podemos darle la mano, pedirle la mano al que va más adelante, que podemos darle la mano al que va junto a nosotros o podemos darle la mano al que viene atrás de nosotros también. Entonces, estos congresos realmente han sido un escenario súper importante para que trabajemos en red, que es una de las cosas, digamos, fundamentales para la extensión. No logramos nada solos. Y sobre todo también han sido escenarios supremamente importantes para construir en torno a la función sustantiva, para unificarle el criterio, para unificar la mirada, para poder aportarle a políticas públicas, ¿sí? Y para que al interior de las instituciones se le dé un lugar diferente, se reconozca lo que es la extensión y que así como tenemos congresos o gigantes, pues, con investigación y con docencia, pues acá también, no somos la excepción. Este tema de los congresos definitivamente es súper importante para todos los que caminamos en la extensión, para ponernos al día, para saber cómo podemos aportar, para contar qué está pasando en nuestros países, porque a veces se nos olvida la región en la que estamos y queremos compararnos con regiones mucho más lejanas,
desconociendo nuestro contexto y así no funciona la extensión funciona en torno al contexto inmediato en el que estemos. Entonces, estos escenarios son súper importantes para eso. Creo que ahí la ULEO ha sido clave en este recorrido justamente que les estaba contando, que ya prácticamente llegamos al momento en el que nace la ULEO y se formaliza como tal. Desde ahí creo que el ejercicio ha sido muy importante. Y todos estos hitos que anteceden, pues son claves también, porque sin eso pues, no estaríamos donde estamos hoy. Pero se formaliza como la ULEO y se formalizan, se estandarizan ya también los congresos, pues la situación ha mejorado, digamos, y ha crecido mucho, ¿no? Silvia, bueno, no sé, yo he estado experimentando un poco de dificultad creo que el eje mi ancho de banda continúa con, con problemas. No sé si tú estás experimentando lo mismo, te consulto. Aquí te estoy escuchando bien, no hay problema. Oh, perfecto. Entonces, Silvia, ¿cómo funciona ULEO en la actualidad? Hay una junta directiva, ¿no? Es decir, hay una presidencia que es pro tempore y Ujú. hay todo un cuerpo directivo. ¿Cómo funciona actualmente ese cuerpo directivo y cuáles son esas tareas principales, no solo de cara a organizar estos congresos como tal, ¿verdad? Que ya es una tarea titánica, sino también en general, cómo funciona porque nuestras y nuestros participantes de este diplomado es importante que conozcan esta estructura, en tanto es una de las principales plataformas de colaboración académica a las cuales ellos pueden acceder a partir de este proceso formativo. Entonces, ¿cómo funciona y cuáles son esas tareas importantes que realiza la Junta Directiva de ULEO? Creo que llegar a este momento en el que y es contar que todos estos hitos, digamos, en estos momentos se materializan en un momento específico de esto. En uno, digamos, un poco más robusto de colegas pero que venían hablando y hablan que podríamos llegar a pensar en una organización iberoamericana y del Caribe de extensión universitaria. Sin embargo, digamos que ese nombre como tal no tiene total acogida y en 1999, en octubre de 1999, el encuentro ya tradicional se lleva a cabo en Venezuela. En ese lugar, los asistentes al Congreso acuerdan que la mejor denominación para ese escenario que delinea, que agremie y que acompañe el proceso de extensión en Latinoamérica no era una organización iberoamericana, sino era una Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria que hoy en día conocemos como ULEO. Entonces, dentro de esa estructura, dentro de ese nacimiento de una red nueva, pues obviamente está todo el tema de la organización interna, como tú bien lo mencionas, de la presidencia, la vicepresidencia, la junta directiva y demás, y se establece que esos cargos, digamos, directivos de la ULEO, que en su primer momento no tenían una presidencia, sino era una coordinación, años más adelante ya se le denominaría presidencia, pues que ese cargo principal, digamos, de quien lideraba, era elegido por todos los integrantes de la Unión Latinoamericana de manera, pues, colegiada y que iba a tener un periodo, digamos, de liderazgo. Eso, digamos, se ha venido manteniendo con la diferencia, como les comento, que al principio hablamos de una coordinación y luego ya pasamos a hablar de la presidencia. Y entonces en su estructura está, pues, su presidencia, su liderazgo, la vicepresidencia, la junta y hay algunas comisiones. La preside, o mejor, el único cargo que no es elegido por votación colegiada es la vicepresidencia porque parte, digamos, también de esos acuerdos y de ese ideal de que todos tengamos la oportunidad, pues va en que elegimos a todos los demás cargos, elegimos a la presidencia, pero en el momento en que se cumple su periodo, que es cada 2 años, entonces quien estaba en el rol de presidente, pasa automáticamente a ser vicepresidente. De esa manera garantizamos también un poco la continuidad del ejercicio, facilitamos que los congresos que ya son institucionales, pues podamos como empaparnos un poquito y articularnos para que no se rompa la dinámica y que se mantenga y por el contrario que crezca y se fortalezca un poco el ejercicio. Entonces la vicepresidencia es la única que no es elegida colegialmente, todos los demás roles sí, la vocalía, la vicepresidencia
en esa medida también quien asume la presidencia o el liderazgo de la red queda, digamos, como responsable de la organización del Congreso Latinoamericano. Por eso mismo también es que esas presidencias no son, se me fue el término, perdón, no hay reelección, no hay reelección, porque entonces estaríamos limitando un poco pues la participación de todos. Cada 2 años cambiamos, cada 2 años el Congreso es en un país diferente, es la principal tarea que tiene quien esté al frente de la ULEO, pero no es la única porque pues hay otras comisiones. Está la comisión también de comunicaciones encargada de visibilizar y de compartir todo lo que se viene haciendo, de trabajar de manera colegiada con los diferentes miembros. Está también la Comisión de Educación, que es supremamente importante, donde pues está al frente Humberto Tomasino, que todos lo conocemos y que ha hecho un trabajo muy, muy, muy importante, porque es una de las comisiones en las que la ULEO viene trabajando justamente para formar a la gente en qué es extensión, en cómo lo podemos hacer, en qué necesitamos hacer, desvirtuando un poco esa idea de que cualquiera hace extensión. Entonces es comenzar a darle un lugar distinto. Tenemos, digamos, los enlaces que hay en cada país o hay unos enlaces también en Centroamérica, otro en la zona sur del continente, también tratando de organizar un poco a los miembros, porque pues una sola persona que atienda a todos creo que es un poco complejo. Somos más o menos 15 países los que hacen parte de la ULEO y pues la cantidad de miembros yo creo que ninguno la tiene clara, ha superado ya los límites. Por eso, digamos, es dentro de esa estructura un poco esa organización. La idea es muy participativa, muy entre todos nos ponemos de acuerdo. Pues, ¿quién mejor que tú para conocerlo, ¿no? Al frente de este ejercicio, que creo que también es bastante relevante dentro de lo que es la ULEO. Entonces, su líder, su cabeza por 2 años, su vicepresidencia, su junta directiva con sus demás integrantes y vocalías, que entre todos, pues, tarea principal Congreso, pero apuntarle a los otros también, apuntarle un poco también en los temas de comunicación al boletín digital que venía saliendo periódicamente, a la estrategia del programa radial, bueno, a todas las acciones, digamos, que se hacen desde la ULEO, pero sin insistir en que así como nació de una manera pues muy colegiada, muy democrática, pues igualmente se ha mantenido como esa estructura y esas responsabilidades. Silvia, y dentro de la historia y el recorrido de la ULEU hay una figura valiosa a la que es importante mencionar acá, que a veces es difícil hablar de ella sin que se nos conmueva, ¿verdad? El corazón, y es de Jorge. ¿Quién Sí. fue Jorge? ¿Y qué representó para la comunicación de ULEU el trabajo que Jorge hizo en Latinoamérica por la extensión universitaria? Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, nos toca bastante. Creo que la gran mayoría llegamos y conocimos a la ULEO por nuestro querido Jorge Castro, que sigue presente. Yo creo que no hay un escenario donde no lo mencionemos. Definitivamente fue un maestro en este tema. Algunos muy cariñosamente y muy coloquialmente lo llamaban el padrino, y creo que mejor nombre no podía tener. Una persona supremamente comprometida con estos temas de extensión, convencida, un caminante de la extensión, que a partir de su profesión, de su opción de vida, logró articular muy bien ese ejercicio del periodismo, de la comunicación, creo que aquí me están guiando de la comunicación, con lo que es la extensión, con lo que es poner realmente en los territorios esos saberes y trabajar y dar ejemplo. Jorge creo que fue también de las primeras personas que estuvo presente en este caminar y en esta formalización del auleo. Eh, Creo que no estuvo presente en el primer encuentro bilateral, pero en los siguientes sí. Fue una de las personas que estuvo muy de la mano de Humberto Tomasino y de Gil González, haciendo todos los esfuerzos, recorriendo Latinoamérica, eh, tratando de que uniéramos justamente nuestras fuerzas, de que unificáramos una mirada, dejando un poco esa,
esa inquietud también por la curricularización y la jerarquización de la extensión universitaria. Creo que Jorge definitivamente, insisto, un maestro, un padrino, pero aparte de eso, un amigo supremamente especial, del cual pues hoy en día seguimos teniendo presentes, seguimos trayendo muchas de sus enseñanzas. Desafortunadamente, pues nos dejó antes de tiempo y nos dejó de una manera muy inesperada, pero creo que su legado persiste, su legado ha sido muy, muy importante para todos aquí en Latinoamérica y, y ha sido también un desafío grande poder mantenernos a la altura, porque creo que nos la puso muy alta. Entonces, también esa tarea ha sido un poco compleja, digamos, poder responder en esa medida, eh, pues para poder mantener todo lo que logró hacer con la ULEO y pues a nivel de extensión en Latinoamérica. Sí, es muy valiosa la reseña sobre Jorge y sobre su legado. Y por supuesto todos los aportes, el equipo de comunicación que él formó y que sigue vigente y que sigue apoyando y aportando en estos temas. Tenemos ahí a Paula Atala, tenemos a Mariana Castro, tenemos a Luis Barreras, tenemos compañeros de Centroamérica, de la UES, de la UNAC, que también trabajaron Ujú. a la par de él en estos temas. Es decir, tenemos la contribución de muchísimos miembros del equipo de comunicación que trabajaron directamente con él y que aportaron a la construcción de este recorrido de extensión Ujú. universitaria en Latinoamérica. Así que sí, es muy valioso contar con un testimonio de lo que él hizo y quién mejor que tú, que estuviste muy de cerca, sobre todo en esos últimos días, ¿verdad? En los que nos Sí, vimos en Nicaragua y estuvimos ahí organizando lo que iba a ser un sí. encuentro y que luego pues se interrumpió por esta tragedia. Silvia, los compañeros de este diplomado, las compañeras de este diplomado, la mayor parte de ellos se han inscrito en el Congreso de ULEU que se va a celebrar en Costa Rica en los próximos días. Algunos de ellos son de otras universidades, ¿verdad? Nosotros como Universidad Nacional Autónoma pertenecemos a ULEU desde el año 2013. Me gustaría que tú les contaras cómo se hace qué iniciativa tienen ellos que tener para poder pertenecer a la ULEU, porque entendemos que la pertenencia es institucional y no de manera individual. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones de tu parte para que ellos pudieran proponer ante sus universidades la anexión de su universidad a esta gran red de colaboración académica como lo es la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, que es prácticamente para nosotros, incluso el grupo, el GT de Claxo, la consideramos la plataforma permanente mediante la cual organizamos y gestamos, digamos, otras formas de colaboración y de internacionalización como lo hablábamos hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué les recomendarías tú a las y los compañeros de otras universidades para que puedan promover que sus instituciones puedan ingresar a esta red latinoamericana de colaboración académica? Bueno, lo primero que yo les diría es, como hacemos casi que con cualquier instancia, que conozcan muy bien, que pregunten todo lo que quieran preguntarnos, que nos busquen para que puedan evidenciar un poco lo que veníamos comentando nosotras, que sepan que justamente este es un escenario en el que todos tenemos las oportunidades y así rápidamente para que tengan idea, pues puedo decirles que el liderazgo de esta red ha pasado por Cuba, por México, por Brasil, por Uruguay, por Argentina, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Costa Rica, bueno, y creo que se me escapan. Entonces, todos hemos tenido como la oportunidad, digamos, ahí de poder estar presentes. Que sepan que este es un escenario de trabajo muy solidario, donde también tienen que estar dispuestos a apoyar. Como les digo, el tema aquí no solamente es quién viene, quién me apoya, quién me orienta, sino que si yo también estoy en capacidad de hacerlo para apoyar a alguien que venga atrás, pues que sepan que ese es parte de los compromisos, que puedan acercarse, como digo yo, a conocer, a aclarar cualquier inquietud que tengan, que sepan que la ULEO es una red que no tiene ningún tipo de costo de membresía, ¿sí? Que por lo general siempre nos preguntan en las universidades, bueno, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto hay que pagar? Entonces, que sepan que tiene un costo diferente, ¿sí? O sea, aquí no van a tener que poner un billete encima del otro, porque no existe esa figura. El costo es el trabajo que tenemos que hacer de manera colaborativa.
Entonces, ya digamos el proceso de formalización, pues las cartas de intención que se suelen hacer en todas las instancias, muy digamos, formalita, expresando pues o manifestando su interés, contando quizás un poco, bueno, cómo en esta institución estamos entendiendo esta función sustantiva, cuál es nuestro interés, quién sería la persona designada desde nuestra institución, ¿sí? Para poder estar como parte de la ULEO. Y pues ya la junta o la presidencia, como se ha hecho también en la mayoría de los casos, pues revisa, analiza, eh, si hay que hacer alguna consulta y pues nos dirá, listo, no hay ningún problema, bienvenidos dentro de la asamblea que tenemos próxima ahorita en este mes de octubre. Uno de los puntos suele ser ese, bueno, quiénes son los que se están postulando para poder darles la bienvenida y a partir de ahí comenzar a trabajar fuerte con todos los que estamos en esta querida red, comenzar a unir nuestros esfuerzos, comenzar a abrir nuestros espacios también para visibilizar el ejercicio de los demás que también vienen trabajando y comenzar a construir conocimientos conjuntos. Entonces, dentro de esas recomendaciones, insisto, que puedan conocer, que puedan preguntar muy bien, que sepan que no tiene costo específico pues en dinero y que sepan que el costo es un trabajo y es un compromiso constante, porque creo que en el tema de la extensión, al igual que muchas otras cosas, necesitamos ser constantes, necesitamos que si nos comprometemos con la ULEO, vamos a estar con la ULEO, en las buenas o en las malas, sí es cierto, y que vamos a trabajar pues de una manera muy fuerte y vamos a abrir nuestras puertas para recibir a todos los que necesitemos, pero también para ir a apoyar a los que nos necesiten. Perfecto. Entonces, se elabora una solicitud de inclusión a la red a nombre de la presidencia. En este caso sería a Jorge Chávez, ¿cierto? Ujú. Que es actualmente el presidente y que representa al CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores de las universidades de Costa Rica, que son quienes están ahorita como anfitriones entonces del Congreso que se va a Ujú. celebrar los próximos días de octubre. Silvia, ha sido tan valioso este recorrido sobre la historia de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Se les ha compartido a los compañeros y compañeras de este diplomado el artículo donde tú relevas muchísimos datos, muchísimos eventos históricos que dan lugar y forma, ¿no?, a lo que es hoy por hoy la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Yo, para despedirme, te pediría brevemente mencionarnos cuáles crees tú que son los desafíos, Silvia, para la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria en materia del vínculo universidad-sociedad en este tiempo y en este contexto que estamos viviendo. ¿Cuál crees tú que es, cuáles crees que son esos desafíos? Yo creo que hay un desafío grande que tenemos y es justamente en razón a todo lo que hemos alcanzado. Y ese desafío tiene que ver con lograr incidir en políticas o en otras instancias internacionales también que tienen que ver con temas educativos. Creo que al interior de los países, como ULEO, como equipo de ULEO, hemos podido aportarle a políticas públicas, hemos podido organizarnos con las universidades tanto públicas como privadas, pero nos hace falta llegar a otras instancias, ¿sí? Tenemos instancias que dan línea también en temas de educación internacional, instancias como la CRES, por ejemplo, o como SLAC también, donde creo que deberíamos tratar de llegar para también mostrar todo lo que se viene haciendo, para que esas instancias reconozcan también el ejercicio y el potencial que tiene y se den unas miradas y unos lineamientos diferentes. Ese es un reto grande y ambicioso, pero creo que ya estamos en capacidad de llegar a ello, porque tenemos muchos retos todavía a nivel un poco más regional, a nivel de Centroamérica o a nivel de Sudamérica, pero creo que ese es uno de los mayores retos. Insistir en esa continuidad, como mencionaba, insistir en la conciencia de que si estamos aquí no es por hoy ni por mañana, sino es a largo plazo. Entonces es un reto terminar de organizarnos, porque yo creo que uno nunca está organizado totalmente. La ULEO ha alcanzado muchas cosas, ha abierto muchos espacios, tiene su programa radial, tiene su boletín de identidad y territorio, estamos ahorita con el GT de Claxo, es decir, estamos abriendo demasiadas frentes,
que nos están demandando también un trabajo fuerte y en esa medida creo que el reto también va por ahí, ¿no? Comenzar a organizarnos, quizás mirar una reorganización también para poder responderle a tantos lugares y a tantas instituciones que también quieren participar. Creo que lo dejaría como en esos dos retos, pensando que el primero, pues quizás es el que nos estaría llamando un poco más, aún menos a trabajar por ahí. Adicionalmente, algo que ya venimos haciendo y es el tema de la formación. Creo que ese tema de formación no se puede dejar de lado. Tenemos que seguir formando en extensión, tenemos que seguir garantizando esa certificación de competencias, por llamarlo de alguna manera. Ya hay ejercicios interesantes, ya tenemos diplomados como este, ya tenemos algunas, creo que hay dos especializaciones, una que recientemente nos compartieron, muy recientemente en la UMPA, y esperamos muy próximamente la maestría, pero sí creo que ese es otro de los retos, mantenernos y lograr que no sean tan pocos los lugares desde donde se está haciendo esta formación, sino que los ampliemos a Latinoamérica en general, que haya muchos más ofreciendo formación en extensión. Entonces serían esas tres cosas. Bueno, Silvia, quedamos altamente agradecidos y agradecidas por escucharte, por estos 45 minutos muy bien aprovechados de recorrido de la historia de la Unión Latinoamericana. Creo que cada uno de los participantes de este diplomado quedará satisfecho por este recorrido, pero también por poder encuadrar esa lectura tan importante que tienen que hacer para poderla vincular con la misma historia de la extensión en América Latina y el Caribe y que pasa por la lectura entonces de la historia de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Esperamos que la Unión Latinoamericana se fortalezca, que siga creciendo. Esperamos ser parte de ella de manera permanente, ¿verdad? Y que como Universidad Nacional Autónoma de Honduras tengamos siempre ese espacio para poder deliberar, pero también para poder proponer desde Ujú. nuestras experiencias el fortalecimiento del vínculo entre nuestra universidad y el resto de Latinoamérica en materia de extensión. Y entonces quedamos contigo para otros espacios, quedamos también con una invitación abierta, Silvia, para que nos puedas acompañar en otros espacios de formación de este diplomado, que sin duda serán muy enriquecedores para todos y todas. Así que te agradecemos muchísimo por este tiempo y compartiremos con las y los participantes del diplomado la dirección oficial de la página de la Unión Latinoamericana para que ellos puedan hacer también un recorrido por su parte y que puedan conocer un poco sobre la revista Identidad y Territorio, que también recoge muchas de las experiencias que tú nos relataste durante esta charla, ¿verdad? Así que quedamos muy agradecidos, Silvia, por este espacio y pues te dejo a ti la palabra para que puedas despedirte. Claro que sí, la agradecida soy yo, nuevamente, insisto, por el espacio, por la invitación. Totalmente dispuesta a seguir apoyando todo lo que necesiten, no solamente en el diplomado. Ojalá que muchos de los estudiantes de este diplomado pues sean nuevos colegas y compañeros en la ULEO, que creo que es lo que necesitamos, sumar muchas manos. Agradecerles de nuevo el convencimiento, sobre todo para poder estar en estos escenarios, el compromiso, el decirles que el auleo es un espacio de amigos, hay que verlo como un espacio de amigos y así es como logramos trabajar y alcanzar muchos de los logros. Invitarlos, como insisto, a que se sumen, a que trabajemos juntos, a que hagan parte de todas estas iniciativas, a que nos propongan también nuevos retos, nuevas iniciativas y pues agradecerles definitivamente, insisto, la invitación, el espacio y bueno, qué rico poder compartir con ustedes y seguir caminando juntos en estos temas de la extensión. Espero que nos acompañen en el Congreso, en este que ya tenemos en menos de nada y bueno, en el que viene para 2023, que también ya eso es un hecho, ya eso está también encima. Entonces, muchísimas gracias a ti de verdad y a todos por su interés, por su participación y su compañía. Gracias, Silvia, que estés bien. Mil gracias. Abrazos hasta Colombia. Vale, cuídense mucho.